Eh, Bien. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar durante las vacaciones, desconectarse un poco del profesorado, de todo el ritmo del cursado, lectura, producción. Seguro tuvieron otras cosas, pero bueno, por lo menos un parate de esto lo fue también para nosotros y retomamos la segunda mitad con un poco más de energía y entusiasmo, ¿sí? Nos queda bien poquito, son pocas las clases, porque al ser quincenales estamos ahí nomás de terminar, así que es el último repechón, ¿sí? Antes que nada, les quiero pedir que busquen algo para anotar, ¿sí? Papel y lapicera, una hoja, dos hojas, si tienen un cuaderno, pero ahora, búsquenlo, tengan a mano, porque ya empezamos. Bien, voy a hacer de cuenta de que ya lo tienen ahí al costadito, que incluso capaz que lo tenían preparado de antes, ¿sí? Y les quiero decir lo siguiente. La última clase estuvimos trabajando el tema del contexto de la época de Jesús que caminó la tierra, ¿sí? Entonces, estamos hablando del contexto histórico, social, cultural, político, religioso, económico, de ese periodo de tiempo que podríamos decir primera mitad del siglo primero, un poco para atrás, un poco para adelante, ¿sí? Más o menos. Sé que el contenido fue largo, muy extenso y complejo, ¿sí? Y las consignas básicamente eran achiquen eso, descubran qué es lo importante, saquen de ahí. Bien, la que no lo pudo hacer, póngase al día, hágalo, cuando lo tenga me lo manda, no hay problema, avísenme, eso sí, por mensajería interna, pues si no, no lo voy a ir a revisar. Este, pero sé que era mucho, pero era importante, porque mm, sin eso no podemos entender quién fue el Jesús que caminó, o sea, quién es Jesús, fue su mensaje y su accionar, ¿sí? Y por lo tanto no vamos a entender a Jesús y a Dios, y nuestra fe estaría, porque sin el contexto, cuando decimos que Jesús dijo felices los pobres, ¿qué dijo? ¿Quién era el pobre? ¿Pobre económico? Hoy quizás decimos pobre y pensamos en economía. En la época de Jesús, ser pobre económicamente, lo habrán leído, era ser pobre religioso, porque si eras pobre económicamente, Dios no te quería, porque la pobreza y la riqueza eran consecuencias de las bendiciones de Dios. Entonces, además no tener plata, eras pobre religioso. Y además te marginaban, porque seguro que habías pecado, por eso Dios no te quería, entonces eras impuro. Entonces la gente, para colmo, te alejaba. Y seguro pasaría hambre y se enfermaría. De vuelta, la enfermedad era un signo del rechazo de Dios. Entonces el pobre en aquel momento no era solo pobre económico, era pobre en todos los aspectos y en todos los rubros, ¿sí? Cuando hablamos del vínculo de Jesús con las mujeres, ¿se acuerdan del texto de Samaria? Tan desconcertante como un judío, como un hombre siendo judío hablar conmigo que soy una mujer de Samaria. Bueno, conociendo el contexto uno entiende que el acto ese de Jesús fue súper revolucionario, ¿sí? Este, entonces es imprescindible. ¿Y por qué yo lo apreté? Sé que las maté en el último porque ahora nos quedan bien poquitas clases y tenemos que trabajar quién fue Jesús, qué enseñó y qué hizo. Y sin todo esto no íbamos a poder hacerlo. Y esto nos va a llevar hasta final de año, porque encima también es mucho. Entonces yo necesitaba apretárselos, ¿sí? Antes de hablarles de Jesús, en esa hoja y con lapicera que tienen ahí, les doy un minuto para que anoten todo lo que sepan de Jesús. Eh, ya están listas, yo les cuento un minuto, ¿sí? Temporalizador, ponemos un minuto arrancando ya. Todo lo que sepan de Jesús que le hayan dicho en el primario, en la catequesis, en la escuela, la mamá, la nona, lo que sepan de Jesús ahora en ese papel, en esa hoja. Después mándenme foto de la hoja. 45 segundos y contando. Vamos, todo lo que sepas de Jesús, volcalo ahí.
30 segundos. Vamos, vamos. Los padres, dónde nació, quiénes fueron sus amigos, con quiénes habló, cuáles eran sus enemigos, qué hizo, qué no hizo, qué dijo, lo que te acuerdes. Quién era Dios para él, cómo le llamaban, lo que sea. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bien. No sé si te sobró el tiempo, si te faltó el tiempo, no me hagas trampa. Deja esa lapicera ahí al costado. Seguimos con esto. ¿Sí? Interesante porque el tiempo nos apura, pero habría que ver cuánto efectivamente conocemos a Jesús. Yo hice el ejercicio antes de proponérselos y el hecho de que me den un minuto me bloqueaba el pensamiento y decía, y en un momento digo, uy, me sobran segundos, y me puse a pensar más cosas, pero que en el momento no me salían, ¿no? Estoy seguro que ustedes saben muchas cosas ya de Jesús, que han escuchado ahí de costado, que alguien les dijo, que aprendieron, curiosidad, quizás buscaron, o ya cosas que ya hemos visto, ¿sí? Pero bueno, queremos entrar un poco más en eso que saben de Jesús. Y ahora les voy a relanzar otra pregunta. Vuelvan a la hoja, tomen de vuelta la lapicera, esta vez 30 segundos, la mitad, 30 segundos. La pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? Ya. 30 segundos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Sí? Pensalo. Ya no te pido teoría, qué es lo que sabes, sino quién es para vos. Un invento, Dios, un amigo, un maestro, alguien sabio, lo que sea. 3, 2, 1, listo. Deja la hoja, deja la lapicera, no me hagas trampa. El audio, el video sigue, perdón. Miren, yo quería empezar ahora a contarles algunas cosas, así no tienen que leer tanto. Les voy a dar unos materiales de lectura que complementarán esto, pero voy a tratar de desarrollar lo más posible, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir de Jesús es que es muy difícil hablar de alguien que vivió hace 2000 años y del cual se habló tanto, porque nuestra mirada está muy matizada por un montón de polémicas y de cosas que puede haber dicho alguien con una perspectiva, otro de otra, otro de otra. Si fuera una persona más simple, menos problemática, sería mucho más fácil, pero no lo es. Es una persona que vivió hace muchos años, me refiero a su vida en la tierra caminando, con cuerpito, piecitos, ¿sí? Y del cual se habló mucho y genera mucha controversia. Entonces es muy complejo eso. Para el estudio de la persona de Jesús, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de correr ciertos prejuicios de cualquier índole, ¿sí? Tanto que afirmen su deidad de una manera irracional y ciega, como de los que niegan que existió siquiera de una manera ciega y irracional, ¿sí? Y tratar de decir, bueno, tenemos estos elementos que vienen de estas fuentes, de esto podemos inferir esto y podemos inferir esto otro también. Después cada uno elegirá, ¿sí? Pero de este dato se puede desprender esto y esto. Eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir es que Jesús tuvo que haber nacido entre el año -7 y -4 antes de Cristo. Esto es un dato objetivo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del gobernador de Galilea, ¿sí? Ese gobernador gobernó hasta el -4. Entonces, si Jesús nació dentro de su mandato, tiene que haber sido entre el -7 y el -4. No puede ser nunca en el año 0. Ahí hubo un error de cálculo en la época medieval cuando se estimó esto, ¿sí? El Papa Gregorio
Magno, que es el que afirma, y el calendario gregoriano, que es el que seguimos, ¿sí? Afirma que Jesús nació en el año 0, por eso es el año 0. Pero corrigiendo los cálculos bien hechos a partir de estos descubrimientos históricos, tenemos que decir esto otro. ¿Sí? Primera cosa, Jesús existió, no existió, es un invento. Jesús sí existió, pero la afirmación de que Él es Dios es un invento. Bien, de ahí también tenemos ciertas cosas objetivas. ¿Sí? Que Jesús existió, la persona Jesús, el hombre Jesús existió. Y está atestiguado. Está atestiguado en varios lados. Primero en los evangelios, ¿sí? 4. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después está atestiguado en los evangelios apócrifos, ¿sí? Otros creyentes en Jesús que escribieron también sus evangelios, pero que no entraron dentro de la Biblia. ¿Sí? Bien, pero me podrían decir, bueno, pero toda esa gente que dice que Jesús existió era la gente que creía en Él. Bien, Jesús aparece también en escrito de gente no creyente. Por ejemplo, Flavio Josefo era un historiador judeo-romano, ¿sí? De religión judía, de origen romano, que hizo una historia de las guerras judías y en ese libro habla de Jesús. Dice que hubo un tal Jesús que nació en Galilea, que era un hombre famoso y que realizaba prodigios admirables, milagros, le diría un creyente, que fue ajusticiado en la cruz, que murió y que sus discípulos dicen que resucitó. Eso es lo que dice Flavio Josefo. ¿Sí? Entonces, de este testimonio pagano, no creyente, tenemos que la persona Jesús existió. Los que creen en Él, sus discípulos dicen que resucitó. Yo no digo nada, digo lo que dicen, nada más, ¿no? Tenemos otros testimonios. Plinio el joven, este era un historiador romano, Celso, pero este testimonio, Plinio da testimonio de Jesús. Este último da testimonio de unos tal Crestos, que eran los seguidores de un Cristo, ¿no? Entonces de ahí tenemos el testimonio de que había cristianos que seguían a un tal Cristo, no directamente de Jesús, sino que había un grupo de personas que seguían a un tal Cristo, ¿sí? Entonces Jesús existió. Que tenía muchos seguidores, sí, porque si no, no hubiera aparecido nunca un judío perdido de la Galilea, súper pobre, marginal, en un historiador romano. Entonces se ve que su vida tomó fama, protagonismo, tenía muchos seguidores, sí. ¿Era Dios? ¿No era Dios? Bueno, eso lo dicen los que creen en Él, ¿no? De ahí los testimonios no podemos hacer nada. O sí, decir esto. Bien, acá yo les he dicho como varias cositas, ¿no? Que Jesús existió, que tuvo muchos seguidores y que sus seguidores creen que era Dios. ¿Sí? Y les dije otras cosas más. 4 evangelios. Y esto nos habla mucho de la persona de Jesús. Ni las primeras comunidades cristianas lograron ponerse de acuerdo sobre quién era Jesús y sobre su identidad. No les recuerdo de los evangelios, que escribieron entre el año 70 el primero y 110 el último. Marcos y Juan. Mateo y Lucas están en el medio, 80 y 90 más o menos. Aproximadamente, no hay un dato exacto. Sí es lo que se estima. No pudieron ponerse de acuerdo. Y que esto no era lo que escribía una sola persona, sino que eran 4 comunidades distintas, ¿no? Entonces eso ya nos dice mucho. Si 2 generaciones después de la vida de Jesús no se podían poner de acuerdo, bueno, mucho menos hoy vamos a poder llegar a una ciencia exacta de qué es lo que dijo Jesús y qué es lo que no dijo Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo lo va a hacer aparecer a Jesús como alguien omnipotente, poderoso, sabio, que enseñe. Subió al monte y empezó a predicar, y tenemos 4 capítulos de la predicación de Jesús. Pobre hombre, se había quedado sin saliva, tantos días hablando, ¿no?
Tenemos a Marcos, que lo hace como más humano, narra hechos. Jesús era un hombre que hacía cosas, hacía, curaba, lavaba, llevaba, ayudaba, hacía, observaba. No hay discursos. Tenemos a Lucas, un Jesús que llora, sangra, siente miedo, se enoja. Jesús más humano, como si los otros no fueran humanos, ¿no? Pero bueno, no importa, como si fuera otro Jesús. Y Juan, poderoso, así, que le enseña a Nicodemo, que habla con la de Samaria, que los soldados judíos se van a apoderar de él, lo van a capturar, y él dice una palabra y los soldados judíos se caen al piso. Y él dice, bueno, llévenme. No es que lo apresaron y el pobrecito lo llevaron. No, él dijo, bueno, no, llévenme, no hay problema. Majestuoso, ¿no? Bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo ese hombre que caminó por la tierra y que creemos que es Dios? ¿Dónde nació? Bien, eso no lo sabemos. Los evangelios empiezan todos con el inicio de la predicación de Jesús. ¿Sí? En el capítulo 4 de Lucas, en el capítulo 1 de Marcos, en el 3 de Mateo. ¿Sí? Lo que se inventa, me adelanté. Lo que se dice antes son narraciones que escribieron los discípulos para tratar de explicar quién es Jesús y cuál es su origen, de dónde viene. Por ejemplo, Lucas, vamos a tener que Jesús nació en una gruta de Belén y que la madre lo envolvió en fajas, en vendas, en telas. Eso es una reconstrucción hecha a partir de la sepultura de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, lo entierran en una cueva y lo envuelven en fajas, porque era el rito. Lo mismo pasado al inicio. Esto es una construcción previa hecha a la luz de la muerte y resurrección de Jesús que escribieron los discípulos para explicar su origen. ¿Sí? El punto de inicio de los evangelios es la cruz. A partir de la experiencia de la cruz y de la resurrección, con esa mirada es que los discípulos escriben todo lo que hay antes. Lo que sabían que Jesús había hecho porque habían estado con él, es decir, desde el inicio de su predicación y de su acción en adelante, y lo previo, que lo agregaron para explicar quién era, cuál era su origen. Entonces, ¿nació en Belén o en Nazaret? No lo sabemos. Lo más probable es que haya nacido en Nazaret, porque todos lo llamaban como el Galileo, ¿no? Nazaret estaba en Galilea, Belén estaba en Judea, cerca de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando vimos la geografía? Bien, Lucas lo hace nacer a Jesús en Belén. Mateo lo hace nacer a Jesús en Belén. Y que se fueron a Egipto y que de Egipto volvieron porque ya habían muerto los que lo querían perseguir, ¿se acuerdan? El censo y todo eso. Bueno, eso es una reconstrucción. El pueblo judío vivía en el territorio de Canaán, fue esclavo a Egipto y de Egipto con Moisés volvieron. Jesús vivía en el pueblo de Canaán, fue a Egipto y de Egipto volvió, como el pueblo judío. ¿Qué quieren hacer esto? Es una construcción para decir, Jesús fue un judío que vivió su ser judío a la máxima potencia. Eso es lo que se está queriendo decir. Y está queriendo dar una imagen de Dios. Dios en el Antiguo Testamento es el Dios liberador, el que nos liberó de la esclavitud, de Egipto, de Babilonia, de los persas. Bueno, Jesús es ese liberador. Así como nosotros fuimos y nos liberamos, bueno, Dios hizo el mismo camino que nosotros. Esa es la interpretación que hace Mateo, ¿sí? Bien. Nombres de Jesús. A Jesús se le decía de Galileo, porque hablaba arameo, pero vieron que dice, este es cordobés, este es porteño, este es tucumano. Bueno, en Judea pasaba lo mismo. Los acentos, las tonalidades. La tonalidad lo delataba, este es Galileo, muchacho, este es de los pobretones del norte. ¿Sí? Eso pensaría un judío de la Judea, del sur, de la capital. ¿Sí?
el Galileo. Se decía que vivía en Cafarnaúm. En el Evangelio de Marcos aparece que estaba en su casa. Estaba en la casa, dice, no en su casa, estaba en la casa. Dicen que de Nazaret, ¿sí? Es bastante probable. Nazaret era un pueblucho perdido en esa pequeña sierra que tenemos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, ¿sí? De unos poquitos habitantes, menos de 400 habitantes, ¿sí? Y que mucha de la gente de ahí se dedicaba a la agricultura, y en los momentos que no se cultivaba, en el invierno, digamos, se iban a las ciudades a trabajar de albañiles. ¿Sí? Eso le habrá pasado a José, el padre de Jesús. Ser carpintero en esa época en realidad era ser como albañil, hacían un poco de todo. Te levantaban una pared, te hacían una mesa, te arreglaban una cosa de cuero. Era un poco así multiuso, ¿no? Eso era el carpintero en aquella época. Y seguro que Jesús hizo lo mismo que el padre, porque no se empezaba a trabajar, no existía la adolescencia. Vos, el niño, ya ayudaba en las cosas domésticas, y cuando cumplía los 12, 13 años, que ya tenía un poco más de fuerza, se iba a laburar con el padre. Entonces de ahí Jesús habría aprendido el oficio. De hecho, a Jesús, como le decían también, el hijo del carpintero. En Lucas 4 lo llaman así. Otro nombre de Jesús, el Cordero de Dios, aparece en el Evangelio de Juan al principio, en el capítulo 1. Juan el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Qué significaba eso? En el Antiguo Testamento el cordero era el animal que se sacrificaba para limpiar de los pecados a la persona que lo ofrecía. ¿Qué estaba diciendo el Evangelio? Jesús nos limpia los pecados a todos para siempre. Con su muerte en la cruz nos limpió de los pecados para siempre a todos. Por eso Cordero de Dios. Cuando estos discípulos que escuchaban a Juan lo empiezan a decir a Jesús, le dicen a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Ahí tenemos otro nombre, Maestro. O sea que Jesús era reconocida como una persona sabia. Sabia, no estudioso, sabio. O sea, sabía de la vida. Jesús se ve que habría desarrollado una capacidad de observar a la naturaleza y a las personas y a lo que pasaba, a la historia, de una manera muy particular. De hecho, todas sus parábolas son de la vida cotidiana, ¿no? El reino de Dios es como la levadura que una mujer pone en la masa y fermenta. La habrá visto 35.000 millones de veces a su mamá meter la levadura en el pan, ¿sí? El reino de Dios se parece al sembrador que salió a sembrar. Cuando sembró, tiró. Habrá visto 35.000 millones de veces a sus campesinos, y él lo habrá hecho sembrar, ¿sí? Nadie prende una luz y la pone abajo de la mesa, sino que la pone encima para alumbrar. Y claro, con una vela abajo de la mesa no iluminas nada. O sea, Jesús era una persona que sabía observar el acontecimiento simple, cotidiano de todos los días, y podía cargar a eso de sentido. Y eso hacía que la gente lo entendiera, que era el problema que tenían con los fariseos, los sacerdotes y los levitas, que les hablaban de leyes y de normas que no entendían nada, y venía y les hablaba con cosas de la vida para hablarles de Dios. Buenísimo. Vos sí que hablas con autoridad, no como tales personas, le decían a Jesús, ¿no? Entonces tenemos maestro. ¿Se acuerdan la mujer de Samaria? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Veo que eres un profeta, le dice. ¿Se acuerdan? Cuando le habla de los maridos. Y al final de todo el relato le dice a los compañeros de Samaria: me habló un hombre que me dijo lo que soy, digamos, que me habló de mí, no me acuerdo la expresión exacta. ¿No será el Mesías, el que estábamos esperando, el Cristo de Dios? Tenemos un montón de nombres. Profeta. Profeta era un hombre del Antiguo Testamento, un hombre de Dios, que lo que hacía era actuar y en el nombre de Dios hacía y decía cosas con las cuales anunciaba un mensaje de parte de Dios y denunciaba situaciones que eran contrarias al proyecto de Dios para el hombre. Entonces,
que Jesús era un profeta seguro, que era un hombre de Dios reconocido. No solo por esta mujer, también los fariseos y algunos judíos opositores lo reconocen como un profeta. ¿Sí? Y Jesús lo hace, lo tenemos en un montón de pasajes. Habla, enseña sobre el reino de Dios y denuncia situaciones que no estaban tan buenas, ¿no? Por ejemplo, el sábado, que el sábado él va y cura a alguien en sábado y lo acusan. Ay, yo no puedo curar a este hijo de Dios, pero ustedes pueden desatar a su burro, ¿no? Y como que dejen de decir boludeces, perdón por la palabra, ¿no? Pero denuncia situaciones que no estaban buenas, ¿no? Bien, profeta. Bueno, el título más grande, Mesías, Cristo, significa ungido, enviado. ¿Sí? En esa época se ungía a los reyes. ¿Qué está diciendo? Que Jesús, ese hombre pobre, campesino, carpintero, tenía una realeza superior, ¿no? Es una afirmación brutal. El que estábamos esperando. El pueblo de Israel esperaba un hijo de David que restituyera el poder del pueblo. David, el gran rey del pueblo judío, su mejor rey, el exponente máximo, el mejor monarca que habían tenido. Había una promesa en el Antiguo Testamento de Dios que anunciaba que iba a venir de la familia de David un brote de la familia de David, o sea, un descendiente que iba a restaurar a su pueblo, ¿no? Miren todo lo que se está diciendo en esas cosas, ¿no? Bien, sabio, el que debía venir. El Evangelio de Juan empieza a decir que Jesús era la palabra. La palabra estaba junto a Dios y no se hizo nada sin ella. La palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? La palabra es el instrumento que yo uso para comunicarme, para revelarme, para decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Si yo digo que Jesús es la palabra de Dios, estamos diciendo todo eso. Jesús es el deseo, el pensamiento, la manifestación, la identidad de Dios. Y no solo eso, la palabra emite aire, aliento, ¿no? Por eso usamos barbijo en estos momentos también. Entonces, ¿qué está diciendo? Jesús es el aliento mismo de Dios, es Dios mismo. Entonces, hay unas fuertes afirmaciones ahí. De todo esto, los evangelios son muy prudentes. Jesús no dice nada, no se considera a sí mismo maestro, no se considera a sí mismo profeta, no dice que es el Mesías, no dice que es la palabra, no dice que es el aliento. Lo único que Jesús dice de sí mismo es esta expresión: el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Lo único, la única afirmación, el único título que Jesús usa sobre sí mismo es ese, que es un hombre más, un hombre cualquiera, como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Esto es fuerte y esto nos hace pruebas de seguridad del Evangelio, porque lo hacen a Jesús pobre, lo achican la figura de Jesús. Y nadie en su sano juicio lo haría. Todos hablemos de lo que nos apasiona. A ver quién trataría de tirar abajo algo que lo apasiona. Nadie. Entonces, es muy probable que realmente es un título que Jesús haya aplicado para hablar de sí mismo. Sí, es un criterio de historicidad. O por ejemplo, cuando hablan tan mal de Pedro, de que lo negó, de que se asustó, de que huyó de Judas, que lo traicionó, de los discípulos que lo abandonaron y solo lo seguían las mujeres. O sea, estamos hablando de los fundadores de un culto. A eso lo estamos haciendo pelota, en lo peor de lo peor. Falsos, traidores, cagón. Bueno, son criterios de historicidad que se usan para decir, esta persona realmente existió, digamos, y era así y lo hizo esto, ¿okay? Porque si no, no lo cuento. No lo cuento, no lo digo. ¿Para qué lo voy a escribir?
¿sí? Bien, eh, lo que podemos o lo que tenemos que hacer nosotros es, para saber quién es Jesús, leer y analizar qué es lo que dijo y qué es lo que hizo, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a sacar cuáles eran sus opciones, cuáles eran sus valores, por qué se las jugó, qué consideraba importante, qué consideraba superfluo, por lo que dijo y por lo que hizo. Y en el Evangelio está plagado. Nosotros lo vamos a trabajar en clases siguientes que vamos a abordar. Los milagros, lo que hizo, y las parábolas, lo que dijo. Bueno, una parte de lo que hizo y una parte de lo que dijo, ¿no? Claramente. Muy interesante si lo quieren leer, Lucas, si se animan a leer, no la primera parte que habla del nacimiento de Jesús y todo eso, sino el capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 1 al 13, tenemos las tentaciones de Jesús. ¿Se acuerdan ese que se fue al desierto y fue tentado por el diablo? ¿Sobre qué fue tentado? El diablo le dice, si eres hijo de Dios. Lo que le está cuestionando es si es hijo de Dios. Y siguientes, ¿no? Porque después Jesús va a Nazaret y fíjense lo que pasa. Jesús le dan un rollo del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y justo abre este pasaje. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. O sea, Cristo, ungido de Dios, para anunciar a los pobres la buena noticia. Ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Y después dice, todo esto que acaban de oír sucedió hoy. O sea, Jesús está afirmando cuál es su misión, a qué vino, ¿no? Y hay que saber entender esto, ¿no? La libertad de los cautivos, cautivos de cualquier cosa, ¿no? Porque en aquella época, es un endemoniado, es cautivo de los demonios. Jesús lo libera de eso. En realidad se vuelven ataduras psicológicas, problemas no resueltos, como todos los tenemos hoy en día y que vamos a la terapia, ¿sí? Proclamar un año de gracia del Señor era un año en el cual se perdonaban las deudas. Todo volvía a cero, nadie le debía a nadie. Entonces son cosas como bastante complejas. Ahí está la misión de Jesús, ¿no? Una cosa interesante que vamos a tener es que Jesús nunca habla de sí mismo, no es autorreferencial. Jesús no va a decir, yo soy el Hijo de Dios, mírenme, escúchenme, háganme caso. Jesús habla de Dios, de su Padre, y ahí ya estoy diciendo algo importante, y del reino. Y del reino lo dice con palabras y con acciones, ¿sí? Entonces, si queremos saber quién es Jesús, tenemos que abordar esas cosas también, porque fueron centrales en su vida, por eso se las jugó, ¿no? Pues en eso metió su vida, y sabían lo que se metía, no era ningún tontito, ¿sí? Para Jesús, Dios era su papá, su padre. Y con esta experiencia de Dios, Jesús recupera todo el Antiguo Testamento y lo transforma, ¿sí? Jesús es fiel a la ley judía, pero no va a dejar que nadie le impida hacerle el bien a otra persona por más de que sea sábado, porque Dios quiere el bien del otro, si es sábado, si es domingo, si es jueves, si son las 3 de la mañana o las 2 de la tarde, no le importa. Entonces Jesús, desde esa experiencia personal que tiene de Dios, de reconocerlo como un papá, relee todo, toda la tradición. Qué bueno que nosotros podamos hacer eso mismo, ¿no? En nuestra experiencia personal de encuentro con Dios, nos demos cuenta de que es un papá que nos ama incondicionalmente y que a partir de ahí releamos todo lo que creemos y toda nuestra vida, ¿no? Nos va a cambiar un montón. Eso es resucitar para nosotros hoy, ¿no? Bien, tenemos lo siguiente, ¿no? Este Jesús que vino, que predicó, ya vamos a abordar eso.
las próximas clases, lo crucificaron porque se la bancó con su mensaje hasta el final. Los amigos lo dejaron en banda, lo siguieron 3 mujeres hasta los pies de la cruz, lo bajaron y lo enterraron. Una fue a ver el sepulcro y volvió diciendo que el sepulcro estaba vacío. A partir de ahí explota la dimensión creyente. Yo puedo, como los judíos del final del Evangelio, decir que sus seguidores fueron y robaron el cuerpo para decir esto, o puedo decir, creo. ¿No? Toda nuestra fe depende de esta mujer, ¿no? María Magdalena. ¿Sí? Los apóstoles le creyeron, otros seguidores le creyeron a los apóstoles, y así la cadena sigue hasta ahora. Toda la fe cristiana en todo el mundo, en todos los siglos, dependen de la fe en esta mujer. O sea, creer en Jesús es creer en Jesús, es creer en esta mujer, y en toda la cadena que hubo en el medio hasta nosotros, ¿no? Es un acto de confianza enorme, básico y enorme. Después de que los apóstoles le creyeron a esta mujer y empezaron a predicar, y aumentó el número de discípulos y se expandieron por todo el imperio romano, porque realmente llegaron a todos los rincones del mundo conocido en esa época, ¿sí? Años después se escriben los evangelios, 2 generaciones, ¿sí? Mueren los apóstoles, mueren los sucesores, la generación siguiente es la que escribe. O sea, que escriben sobre lo que le contaron de Jesús, o mejor dicho, lo que piensan sobre lo que le contaron, de lo que pensaban que le contaron de Jesús, ¿sí? Esos son los evangelios. A partir de ahí se suscita en la iglesia toda una controversia sobre Jesús. ¿Quién era este Jesús? ¿Era realmente Dios? No, era un hombre muy sabio. No, sí, era Dios. No, pero si era Dios no puede ser humano, porque ¿cómo la divinidad se va a rebajar a la humanidad? No, era humano y era divino. No, eso es imposible. Bueno, eso llevó a muchas discusiones y peleas de verdad, y al término de hereje y de excomulgar. Hereje era el que elegía una parte. Es el significado, el término preciso de la palabra hereje es el que elige una parte, no es toda la connotación imaginaria que después le montamos. Si nos vamos al término preciso, es eso. Entonces, en el primer tiempo de la iglesia hubo muchos cristianos que se decían herejes lo uno a lo otro, porque unos hacían mucho pie en la divinidad de Jesús, otros en su humanidad, otros que estaban ahí. Algunos decían que había un hombre que era Jesús, como cualquiera de nosotros, y que de repente el Espíritu de Dios tomó posesión de él, y que en el momento de la cruz el espíritu abandonó el cuerpo y que por eso la Biblia dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, le reclama a este espíritu que tomó posesión porque lo dejó solo a ese hombre. Son todas herejías, digamos, cosas que no van, o que sí, depende de cada uno, ¿no? Fue una discusión muy grande y que llevó a la iglesia a muchos debates y controversias, y a reuniones generales de toda la iglesia con representantes, les decimos concilios, ¿sí? Y que en distintos concilios fueron afirmando lo que el conjunto de la iglesia creía. Entrabas o te quedabas fuera de la iglesia, después era decisión tuya, pero no es que era la decisión de una sola persona. Se juntaban representantes de toda la iglesia, de todo el mundo conocido, y debatían y llevaban a conclusiones. Bueno, esto es lo que juntos creemos. Bueno, llegamos a este acuerdo, llegamos a este otro acuerdo, fueron varios concilios, llegamos a este otro acuerdo. El que no acordaba quedaba afuera. Ese es el hereje, ¿sí? Bueno, es un lío. Pero bueno, todo eso se fue suscitando de la persona, ¿no? Hasta una afirmación que dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. No es que en un momento era Dios, después dejó de ser Dios y después volvió a ser Dios, ¿no? Era Dios, se hizo hombre, murió, volvió a ser Dios. No, era Dios y era hombre, ¿sí? Ahí está el misterio de la fe.